esta, mencionamos que la dispensación de la gracia comienza bueno, en resumen, tenemos 7 dispensaciones. Dentro de esas 7 dispensaciones tenemos que cada dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre. Y cada Ujú. dispensación comienza con un pacto y termina con un juicio. En el caso de la dispensación de la gracia, es una dispensación que comienza con un pacto que es el nuevo pacto, que es el que estableció Jesús. Ese es el nuevo pacto con el que comienza la dispensación de la gracia y termina con un juicio. Y ese juicio es el juicio de la gran tribulación, o sea, el periodo de 7 años. Es la El periodo de es siete la años no séptima. se cuenta. Ah, No, no, Es la séptima. dispensación de la gracia es la sexta. la Ok. comparto. Sí, sí, mejor para que se vea ahí gráficamente más fácil. Ok, ya están. Ok, ahí está. Ujú. De la anterior, ahí está la dispensación de la que sigue. Ahí están las dispensaciones y ahí está la dispensación de la gracia, que es la sexta. Ujú. Esto. Ok. Exacto. Una Ok. de las dispensaciones más largas es la dispensación de la ley. Luego la dispensación de la gracia, que ya llevamos 2025 años, que es realmente, esta dispensación de la gracia realmente es un paréntesis. Es un paréntesis entre es un paréntesis que se llama gracia, donde Dios está tratando con los gentiles y en el momento que sea el arrebatamiento, entonces ahí empieza el juicio, que son 7 años de tribulación y ese periodo de 7 años es lo que se conoce, ese periodo de 7 años es lo que se conoce como el juicio de la dispensación de la gracia. O sea, esos 7 años no se cuentan como una dispensación, no se cuenta como dispensación. La dispensación de la gracia abarca desde Jesús hasta que Cristo viene en Apocalipsis 19. Ahí es, todo eso abarca la dispensación de la gracia. Sin embargo, el juicio con el que termina la dispensación de la gracia es el juicio de la gran tribulación. Así que cuando esa gran tribulación termina, arranca, o más bien termina cuando Cristo viene por segunda vez con su iglesia, Apocalipsis 19, establece su reino en la tierra y ahora sí arranca el milenio. Ahora sí arrancan los 1000 años donde Dios establecerá su reino en la tierra, donde Israel es invitado a la cena, ahí es donde se habla de los famosos invitados a la cena, ¿verdad? Y aquí en la tierra se establece el reino del Señor, y ahí con el Señor está la iglesia, es donde baja la nueva Jerusalén, es donde nosotros habitaremos con el Señor en una nueva Jerusalén, donde dice que no necesita ni de sol ni de luna, porque la gloria de Jehová la ilumina. Entonces, todo eso se establece y lo vemos en la dispensación milenaria. Pero entonces, en la dispensación de la gracia, eh, recordemos también con respecto a las dispensaciones, que como cada dispensación es un periodo de tiempo donde Dios trata con el hombre, Dios está dándole, en cada dispensación le está dando una oportunidad al hombre. O sea, recuerden que la dispensación no es un plan B. O sea, no es que a Dios se le salió de las manos todo, ¿verdad? Y entonces estaba con Adán y Eva y entonces pecaron y ya Dios dijo, oye, ¿ahora qué hago? Sino que no se le salió nada de las manos, simplemente comenzó a establecer un periodo de tiempo para que el hombre se arrepintiera. Entonces cada periodo vino a darle una oportunidad al hombre. Sin embargo, como vimos, el hombre fue fallando. En cada dispensación, el hombre fue fallando, fue fallando, fue fallando. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, donde sabemos que también el hombre falla, y,
pero después vendrá la dispensación milenaria, que es donde ya Dios establece todos sus pactos con Israel y la iglesia, y ahora también todo el que sobreviva a esa gran tribulación, los que sobrevivan, que hayan sido justos delante del Señor, van a pasar al milenio, y todos los que murieron, que resuciten, pues vamos a regresar con el Señor a la tierra para estar aquí en ese milenio. Entonces, y después, ahí, sí, ahí lo pueden ver en esa dispensación que se llama gobierno divino. Ese gobierno divino es la dispensación milenaria. Esa dispensación milenaria va a terminar también con un juicio, y ese va a ser el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es donde Dios va a juzgar a todo el mundo, es donde van a ser juzgados, porque el Señor no quiere mandar a una eternidad de juicio a una persona sin antes ser juzgada, para que la persona sea consciente de qué fue lo que quiso o no quiso. Entonces, podríamos decir que en ese juicio del gran trono blanco van a resucitar todos. De hecho, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, pero para mencionarlo así, por encima, ahí van a resucitar todos. Todo aquel que murió en el Antiguo Testamento, que no murió justo delante de Dios, y todo aquel que murió en el Nuevo Testamento, que no murió sin recibir a Cristo como Señor y Salvador, todas esas personas que, que murieron sin Cristo van a estar delante del trono, del gran trono blanco. La iglesia no va a estar en ese juicio del gran trono blanco. Ya la iglesia, en el momento que es arrebatada, entra a lo que se llama el tribunal de Cristo, que ahí es donde se nos van a dar dones, galardones, coronas, etcétera, etcétera, pero ya no es para juicio. No es para juicio, es solamente para darnos galardones. O perdemos los galardones o los ganamos, pero no tiene que ver con juicio para la iglesia. La iglesia ya, dice la Biblia, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya, los que somos salvos, aquí tenemos la gran bendición, la gran fortaleza de que fuimos salvos por la gracia al recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Algo tan simple como haber repetido con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, haberlo recibido, vivir para Él, tener ahora conexión diaria con Él. Todo eso nos lleva bueno, no a muchas, como vimos a las 7 iglesias, a muchas bendiciones que vamos a recibir cuando estemos en el cielo con el Señor. Entonces, eh, el juicio del trono blanco, sí, dice la Biblia que el infierno, ese es un texto que está ya al final de Apocalipsis, que el infierno y la muerte, dice que echarán a su gente que está ahí, y para ir precisamente al juicio del gran trono blanco. Entonces, para no juzgar a nadie, podemos decir que Goliat, que murió injusto delante de los ojos de Dios, va a estar ahí en ese juicio del trono blanco del Antiguo Testamento. Y los del Nuevo Testamento, ¿por qué dividimos el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento, la gente moría, y al morir el que no era justo iba al infierno, y el que era justo iba al seno de Abraham. O sea, iba a un lugar en la profundidad de la tierra, pero después de Cristo, a ese lugar también se le llamaba cautividad. Entonces eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces dice: "Y subiendo la alto yo cautiva la cautividad, dio dones a los hombres". Entonces ahí es donde el Señor se llevó a todos. Entonces ese lugar que está establecido para, como dijo David, que David menciona en uno de sus salmos, que él vería cómo saldría del Seol, y refiriéndose a la muerte, realmente fue así.
para ir ahora al paraíso, a la presencia del Señor. Entonces, todos los que estaban ahí ahora están en la presencia del Señor en el paraíso. El paraíso que Dios, que Jesús le prometió en la cruz del Calvario al criminal que estaba ahí y que le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí a ese lugar fue donde fueron todos ellos. Entonces ahora ya ningún justo va al seno de Abraham. Ahora todos los justos van a la presencia del Señor. Todos los justos van a, a ese paraíso, a la presencia del Señor. Y los que no son justos delante de Dios, esos van, ya sabemos que van a ese infierno, que todavía están ahí esperando y por los siglos de los siglos han estado llenando ese lugar y todos ellos tendrán que salir y estar ahí delante del juicio del gran trono blanco. Luego del juicio del trono blanco, que por cierto, al final del milenio, al principio del milenio, Satanás es encarcelado, es suelto al final del milenio, engaña a muchos también, todos esos que engaña también van a tener que pasar por el juicio del gran trono blanco y Satanás es lanzado al lago de fuego. Hay un gran debate entre eso lo vamos a ver también al final, entre, entre el infierno y el lago de fuego, ¿verdad? Hay gente que dice que el infierno y el lago de fuego es el mismo lugar. Y hay una teoría que dice que no, porque dice que el infierno y la muerte serán lanzados al lago de fuego, entonces parece que es otro lugar. Y ese lago de fuego, ahí será, en el lago de fuego, en este momento, no hay nadie, no hay absolutamente nadie en el lago de fuego. En el infierno sí, que es el centro de la tierra, en el lago de fuego no. ¿Dónde está el lago de fuego? No se sabe. Se dice que alguien dice, o han dicho estudios teólogos han dicho que puede estar ahí en el espacio, en un lugar simplemente al olvido, a lo que será el olvido de Dios y un lugar de tormento para todo, para siempre. Pero ese lago de fuego no se sabe exactamente dónde está. Pero ese lugar está vacío. Cuando arranca ahí en la dispensación del milenio, cuando Cristo viene en Apocalipsis 19, ese lugar, los primeros dos que van a ir a inaugurar el lago de fuego van a ser el falso profeta y el anticristo. Ellos son los dos que van a ir a ese lugar, son los que inauguran ese lugar. Y luego Satanás que va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, cuando llegue Satanás, ya se va a encontrar ahí el anticristo y el falso profeta. Van a estar ahí en ese lugar. Y luego todo el resto de los que van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta para lo que estamos viendo. Y bueno, básicamente es eso. Otra cosa que es importante ver es que este periodo de juicio, que es el juicio con el que termina la dispensación de la gracia, se le conoce también como la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel. Entonces, ahora sí podemos ir a la siguiente. ¿Ok? ¿Ok? Y ahí tenemos un esquema de lo que se conoce como la semana 70 de Daniel. Daniel capítulo 9 versículo 27, bueno, 25 al 27 dice, sabe pues, antes de leer eso, si tuviéramos que leer todo el capítulo 9 de Daniel, todo el capítulo 9 de Daniel, encontraríamos a Daniel que está estudiando las escrituras. Él se está dando cuenta de los juicios que han venido sobre el cautiverio que tiene en ese momento Israel. Y es el famoso pasaje donde él entra en aquel ayuno y comienza a orar. Dice que él entró para inquirir en Dios, para preguntarle al Señor con respecto a su pueblo Israel. Y es donde vemos que llega el ángel y le dice, ¿verdad? Después de esos 21 días, en el último día,
llegó y le dijo, ¿verdad? Desde el primer día ya teníamos la respuesta, pero se nos opuso el príncipe de Persia, etcétera, etcétera. Que por cierto, el príncipe de Persia representa todo lo que es la región de Irán, Irak, todo eso, que siempre todo eso está siempre en conflicto. Entonces, porque hay un principado ahí en ese lugar que siempre va a estar en conflicto y siempre están endemoniados tratando de destruir a Israel. Entonces, eso es un principado que siempre va a estar ahí. Porque la Biblia habla de diferentes, no vamos a entrar en angelología ni demoniología, pero la Biblia habla de rangos demoníacos y en esos rangos demoníacos hay demonios que están atados y esos demonios que están atados, hay muchos de ellos que son más malos que el mismo diablo. Son tan malos, tan malos, tan malos que están atados. El diablo anda suelto, pero o sea, esos demonios están atados por lo malos que son. O sea, el rango de ellos es muy alto. Así como Gabriel y Miguel. estos ángeles que tienen su rango, ¿verdad? Su rango de poder sobre los otros ángeles, así también en los demonios también habían rangos. Recuerden que todos estos ángeles que pudo engañar Satanás en el cielo, pues también fueron expulsados del cielo. Así que ellos también tienen sus rangos y muchos de ellos pues están encarcelados. Pero eso lo podemos analizar en otro momento ahí, angelología y demoniología. Pero dice Daniel capítulo 9 versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas, que si le sumamos las 7, será después de la semana 69 que se le quita la vida al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo, se le quita la vida. O sea, miren que Daniel, como que 300 o 400 años antes de Cristo, ya está profetizando todo lo que va a pasar. Dice el verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa otra semana es la semana que falta. Y a la mitad de la semana, miren qué importante es el verso 27. Por otra semana, o sea, ya pasaron 69. ¿Cuántas semanas dijo que eran sobre Israel? 70. Pasaron 69 en Cristo, pero falta una para consumar la semana 70. Bueno, ahí está. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está hablando de la gran tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, ahí viene la destrucción del anticristo, que eso vendrá. O sea, que Daniel está viendo todo esto que estamos viendo nosotros, Daniel lo estaba viendo también gráficamente. Entonces, ahí ustedes lo ven al principio, totalmente a la izquierda, según Nehemías. eh, la semana 70 inicia con la reedificación de la ciudad de Jerusalén. Estas son las 7 semanas que menciona Daniel en el capítulo 9. Dice, 7 semanas por 7 años resulta en 49 años. Este es el decreto de reconstrucción de Jerusalén que se dio en el año 445 antes de Cristo. Otra claridad que hay con respecto a Daniel y esta profecía es que tiene años y de hecho es el historiador Josefo el que es más exacto en todos estos años porque tiene todos los datos claros. En Daniel 9:26 dice y 62 semanas, o sea, después de las 7 semanas, que son 49 años, se cuentan 62 semanas, que son 400
34 años hasta la muerte del Mesías. De esa manera se cumplió la semana 69, o sea, 62 más 7. Se completa entonces la reconstrucción de Jerusalén en el año 396 antes de Cristo. Acuérdense que aquí estamos trabajando con números negativos, ¿verdad? Entre más nos acercamos a Cristo, vamos disminuyendo los números. Luego Jesús fue reconocido como Mesías durante un corto tiempo y después fue crucificado. Por eso muchos se pierden ahí porque, o sea, ¿cómo es eso hasta la muerte del Mesías si nadie reconoció al Mesías? Pero realmente sí lo reconocieron. Este episodio de reconocerlo, aunque fue por un leve tiempo, fue reconocido. A Jesús se le reconoció en Jerusalén en el año 32 o 33 después de Cristo. Y eso donde está en Mateo capítulo 21, versículo 9, que dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Ya eso viene ahora en Semana Santa. Dice, Hosana al Hijo de David. Eso lo vamos a oír por todo lado. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando comienza la gente a tirar las palmas y a reconocerlo, y él entra en aquel burrito, en lugar de entrar en un caballo, ¿verdad? Como entraban los grandes generales en grandes caballos, él entra en un burrito, él entra en un tema de humildad y ahora, pero también acuérdense que en Apocalipsis 19 él vendrá en un caballo blanco donde él viene, ¿verdad? Ahora sí como rey. Pero aquí él entra humildemente y es donde todo Israel lo proclama y dicen, Hosana, Hosana, y comienzan a alabarlo, a glorificarlo, ahí a recibirlo como el Mesías. En ese momento, cuando están lanzando las palmas, cuando le están diciendo Hosana, Hosana, en ese momento se estaba cumpliendo la semana 62 o la semana 69 de Daniel. Se está cumpliendo esta semana Daniel capítulo 9, versículo 26. Una profecía que nadie se puede saltar. Ese día Jesús es reconocido como Mesías, el hijo de David, cumpliendo la profecía de Daniel, y de esta manera la tribulación representa, saltamos hasta la tribulación, que representa la última semana de la profecía de Daniel capítulo 9, que es la semana 70 de Daniel. Y recordemos que una semana profética, si podemos regresar ahí, bueno, cuando entre ella, seguro se le va la señal de internet. Ok, entonces la tribulación representa la última semana, la profecía de Daniel capítulo 9, y esta semana 70 de Daniel, tenemos que recordar que una semana profética, para que lo apunten por ahí, una semana profética representa 7 años según la regla escrita. Una semana profética representa 7 años según la regla escrita. ¿Dónde está esa regla? Esa regla está en Levíticos capítulo 25, versículo 8. Levíticos capítulo 25, versículo 8. Levíticos 25, 8 dice lo siguiente, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces ahí es donde está la regla de los siete años, una semana por 7 años. Una semana por 7 años. Entonces, esa suma que se hace con respecto a las 70 la profecía de las 70 semanas de Daniel, nace precisamente de Levíticos capítulo 25 y versículo 8. ¿Ok? Ahora, la semana 70 será un periodo que es un periodo de ira, donde definitivamente no pasará la iglesia. La iglesia no pasará.
Y eso lo vamos a ir recalcando y siempre, 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 porque ese es uno de los grandes problemas, uno de los grandes problemas que tiene, que encontramos en la iglesia hoy en día. El gran problema es que mucha gente todavía sigue creyendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y eso es algo que hay que exterminarlo totalmente. Que teorías, que aquí, que allá, pero no, no pasa por ahí. Entonces, Perdón, si perdón. vamos, Pau, si podemos ir de nuevo a la gráfica Sí, es que me sacó el internet, para se que me vean algo fue y ahí. nada. Más bien, voy a pedirle a John si él me puede ayudar a compartir, Entonces queda claro porque que aquí Levíticos 25:8 es de donde nace la idea de que una semana representa 7 años, ¿verdad? Levíticos 25:8. Y ahora vamos a esperar que Pau nos ponga la gráfica de nuevo. me oyen bien, me oyen, sí. Pau, si está Voy hablando, a no ver la si oigo. no me oye. ¿Me oyen? Yo sí la No, oigo. Yo sí Yo la sí la oigo. escucho. Sí, sí. Ya es los que si no, pongo. pasar demasiado. John, ¿usted puede compartir? Ya se lo pasé. Ok, la anterior. La anterior. Ok, ahí. Entonces, ahí vemos la semana 70 de Daniel. Una semana representa 7 años. Y luego, ahora sí, ustedes ven que allá abajo, abajo en ese gráfico, podemos observar que hay, bueno, ahí están varios textos que después pueden leer, pero hay una frase abajo que ustedes la pueden leer que dice operante. Ustedes la ven ahí, donde dice operante. Ok, Ujú, esa residente y operante. Esa operante, residente y operante es que eh, hay gente que dice que el Espíritu Santo va a desaparecer cuando la iglesia sea quitada. O sea, el Espíritu Santo, por supuesto, está con la iglesia, pero el Espíritu Santo en este momento en nosotros es residente. ¿Ok? Es residente. ¿Qué significa que es residente? En el momento que usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, está en ujú, nosotros, está. Entonces es residente. Cómo se manifestaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo se manifestaba operante, no residente. ¿Por qué decimos que se manifestaba operante? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía sobre reyes, profetas y sacerdotes. ¿Ok? Entonces venía sobre reyes, profetas, sacerdotes, vino sobre jueces también. Por ejemplo, cuando Sansón, que era un hombre común, normal, no era ningún fisicoculturista ni nada por el estilo, ni era un gigante, era un hombre normal, pero cuando el Espíritu Santo venía operante sobre él, entonces él podía agarrar un león y despedazarlo. Podía agarrar las puertas de una ciudad y ponérselas al hombro y llevárselas lejos. O sea, todas esas cosas que hizo él y así lo que vemos en muchos de los profetas, etcétera, etcétera, era el Espíritu Santo obrando en ellos como operante. Cuando Cristo se cumple la profecía de Joel, que en los últimos tiempos vendría el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y es cuando dice en el libro de Hechos que estaban en Pentecostés y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, entonces viene a ser residente, ya no operante. Ahora vino a residir sobre todos, la promesa. Por eso la gente se asustaba. ¿Y quiénes estos? ¿Qué les pasa? Bueno, es que estaban siendo llenos del Espíritu Santo y así fueron todos bautizados por el Espíritu Santo y así hasta nuestros días. Pero cuando Cristo venga por la iglesia, por nosotros, nosotros nos vamos y, por supuesto, el Espíritu Santo que está con nosotros también él nos acompaña, pero ahora el Espíritu Santo en ese periodo de 7 años de tribulación no es residente, ahora vuelve a ser operante. El Espíritu Santo vuelve a ser operante. ¿Por qué operante? Porque ahora va a venir sobre los dos testigos, va a venir sobre los 144,000
va a venir sobre ellos, pero no va a ser residente, no va a venir sobre toda persona que por ahí ande, que venga, que reciba a Cristo, etcétera. No, 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 simplemente ellos reciben, tienen ese poder, tienen esa bendición. Por supuesto, va a haber persecución sobre ellos, todo, pero no van a tener el poder del Espíritu Santo como lo van a tener los 144,000 los dos testigos. Entonces, por eso se menciona que es operante, no va a ser residente. ¿Estamos claros ahí? Eso es para que tengamos claro que no es que es quitado el Espíritu Santo, no, no. El Espíritu Santo tiene que estar acá porque van a haber muchos que se van a convertir y Él es el que da testimonio. El Espíritu Santo es el que da testimonio para que la persona venga a recibir a Cristo como Salvador de sus vidas. Entonces, y aparte de eso, también pues va a haber una exageración, se puede decir, de aparición de ángeles que van a tener mucho trabajo durante la gran tribulación. O sea, eso lo vamos a ver desde que comienzan a Paz. desatar ahí los diferentes juicios. Ya vemos ángeles que van a estar apareciendo, ángeles en todo momento. Y nosotros, por supuesto, estamos allá en el cielo. Entonces, para ir de nuevo al tema de la semana 70 de Daniel, la semana 70 será un periodo de ira donde no Pastor, pasará la iglesia. pastor, Ahora, para que me ayuden por ahí, eso no los yo tenemos creo ahí que en la no oye el pantalla, pero pastor. para que me ayuden por ahí, alguien, vamos a empezar, déjeme ver con quién. Creo que el Ok, pastor no tal oye. vez Paz. Estrellita nos puede buscar Isaías 13:9 para Pastor, que me ayuden. Doña Miriam nos puede ayudar con Isaías Pastor, 34:8. oye? Déjeme Pastor, ver. ¿me está Doña Cinia nos puede ayudar con Sofonías Pastor, 1:18. No, no Sofonías oye Voy el a, voy 1:18. pastor. a ponerle un Estrellita, mensaje. Isaías 13:9. Doña Miriam, Isaías 34:8. Déjeme ver. Doña Cinia, Sofonías 1:8. Eric, tal vez nos puedes ayudar con Apocalipsis 6, 16 al 17. Luego, Pau nos puede ayudar con Romanos capítulo 5, versículo 9. ¿Quién, ¿quién levantó la mano ahí? Paz. Pau, escríbale. ¿Alguien levantó la mano? Sí. pastor, Escríbale. No No oye. oigo. No nos oye. Pau, ¿por qué Pastor, no ¿nos lo escucha? llamas Escríbale al por cel? favor. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Nosotros sí lo ¿Me están escuchamos, pastor. escuchando? ¿Sí o no? Digámosle que no No. para que entienda ¿Escuchan, que sí o no no? hay comunicación. Paz. Paz. No, Aló, Usted aló, no nos aló. oye a nosotros, pero nosotros sí lo oímos. Aló. Qué pecado. no nos oye. Ahí los oigo, ahí los oigo. Ahora sí, ¿Usted? ¿Ya Ahora nos sí. oye? Sí. Pero yo sí Ah, Nos oye, Pau. pero ustedes me oyen a mí. todo Sí, fuerte y sí, Nosotros claro. sí. Ah, ok, Pero es que usted Es que es ese que rato Pablo está intentando decirle algo, y no sí, lo es ha que logrado. no me escuchaba, no me escuchaba. Ok, ahora sí, eso era, que no los estaba escuchando. sí, usted no que escuchaba, le Paz. estábamos hablando y no nos oía. Ah, ok, ok. Por eso es que lo que pasó al principio, perdón, fue que se me fue el internet y no podía conectar. Entonces, cuando reconecté, igual le estaba explicando y no me estaba oyendo. Qué Sí, pecado. no estaba oyendo. Vea, Paz, yo tenía una pregunta. Entonces, Sí, en ese periodo de tribulación, entonces el Espíritu Santo va a operar igual que en el Antiguo Testamento, bueno, antes de Cristo. exacto. Va a ser de esa manera. Por Pero eso, sí va a estar. sí va a estar, claro. Por eso es que si usted agarra ese gráfico que yo les di de las dispensaciones, si usted agarra y borra toda la dispensación de la gracia y la quita, usted vuelve a unir la dispensación de la ley, la une con la semana 70 de Daniel, o sea, con la gran tribulación. Al unirla es como una continuación. Por eso es que siempre se dice que en el momento que vino Cristo se puso una pausa, que es una pausa que ya lleva 2025 años, que cuando se quite la pausa,
continúa el plan de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces todo pasa a ser igual que como era en el Antiguo Testamento, solo que ahora, por supuesto, ahora es con un plan establecido de 7 años porque ahí viene ya el juicio de Dios, ¿verdad? Ok, entonces, ¿me oyeron los versículos y los textos? Sí, pero si los Creo puede que fue repartir tanto el pleito. Ok, voy creo que fue de tanto el nuevo. otra pleito vez. Voy de nuevo mejor entonces. repita, Pastor. Sí, voy de nuevo entonces. Isaías 13:9. ¿Ese se lo di a quién? A mí, Ok. pasta, estrella. Ok, Isaías 13:9. Entonces búsqueme usted también, para que lo tenga ahí, Primera de Tesalonicenses 1:10. Ok, después les di Isaías 34:8. Ese A lo mí. tiene, ajá. Ok, entonces usted búsqueme Primera de Tesalonicenses 5:9. También, para que lo tengan listo cuando lo vean. Luego les di Sofonías 1:18. ¿A quién le di Sofonías A mí, 1:18? a Cinia. Ah, ok, Cinita. Sofonías 1:18. Entonces búsqueme usted también Apocalipsis 3:10. Ok, y Apocalipsis 16 al 17 fue a Eric, ¿verdad? A Eric, sí. Sí, señor. Okidoki, okidoki. Ok, muy bien. Sí, con razón yo me sentía como metido en una cueva que no veía nada. Qué pecado. Sí, yo, Que digo y yo lo que dije fue, me nosotros, están poniendo tanta tensión que bueno, wow. No, Nosotros Paz. parecían pollitos, como pío, 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 No, sí, yo sé, pero cuando levantaban las manos y me hacían señas, yo decía, están Sí. diciendo, gloria a Dios. Yo decía, ay, Dios mío, qué avivamiento se desató. Poderoso, paz. Un avivamiento poderoso. Y es que estaban mudos. Ay, Señor, bueno, está bien. Entonces, ahora sí, vamos al punto. La semana 70 será un periodo de ira. Lo vamos a recalcar de nuevo, donde no pasará la iglesia. Ok, entonces, ¿por qué no pasará la iglesia? Será a ese tiempo, a ese periodo de la semana 70 de Daniel, conocido como la gran tribulación. A ese periodo se le conoce también, se le llama también el día de Jehová. Así se le llama, el día de Jehová. Isaías 13:9. ¿Qué dice Isaías 13:9? El día de Jehová. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Oiga, ok. Y Qué ahí fuerte. y subraye, sí, y subraya ahí ira. Subraya ira ahí. Ok, luego también se nos dice que será un día de venganza de Jehová. Isaías 34:8. Sí, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Oiga eso. También se le llama día de la ira de Jehová. Sofonías 1:18. No los podrá librar ni su plata ni su oro. En el día de la ira del Señor, en el fuego de su celo, será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a nada a todos los habitantes de la tierra. Dios mío. Y la ira se le llama también la ira del Cordero en Apocalipsis 6:16 al 17. Y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? Oiga eso. Ok, pero oigan esto. Isaías, Sofonías, profetas, Apocalipsis, nos está hablando ira, 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 ira. Ahora, la iglesia, tenemos que entender que siempre ha sufrido tribulación. De hecho, Pablo dice que tendremos que pasar por aflicciones, por tribulación, pero una cosa es las aflicciones, la tribulación, y otra cosa es la gran tribulación, porque hay gente que también hace esa mezcla y dice, no, ve que vamos a pasar por la tribulación porque fuimos llamados a pasar por tribulación. No, es diferente. Pero nunca
nunca la Biblia establece que la iglesia sufrirá la ira del Cordero, en ningún lado. Al contrario, más bien hemos sido redimidos, salvados por la sangre del Cordero, por eso la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. Ahora, ¿por qué no? Porque dice que seremos salvos de esa ira. ¿Quién tiene Romanos 5:9? No la dio. Romanos 5:9. ¿Alguien No que la la, dio. alguien que Sí, la sí busque, lo por dio. favor? ¿Sí la dio? Yo, Sí, Ah, ok, ahí está. sí, me la había dado a mí. Romanos Romanos 5:9. dice así. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí está. Seremos Ujú. salvos Salvos de la ira. de la Amén. ira. Segunda de Pedro 2:9, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Segunda de Pedro 2:9. ese no lo dio. No, no ¿Ese lo no lo? dio. Lo Ok. puedo leer, Paz, también. Sí, ok. Entonces, Dice, segunda de Pedro 2:9. Oigan. dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ok. El día de juicio. ¿A quiénes? ¿Qué dice? Vuélvelo a leer de la iglesia. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Exactamente. O sea, la iglesia somos guardados. También nos va dice la Biblia que nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10, ¿qué dice? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén, amén. Ahí está, que nos Amén. libra de la ira venidera. ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué dice? También dice que no nos ha puesto, dice la Biblia que no nos ha puesto para ira. ¿Quién tiene primera de Tesalonicenses 5:9? Yo, Ujú, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ujú. alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. ¿Y qué Amén. dice? Y Apocalipsis 3:10, ¿qué dice? Dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Ahí está. Entonces, depende de la versión, hay unas que dicen de la tentación, otros dicen de la ira, pero al final, noten que cuando se habla de ira, se habla de juicio, pero también la Biblia nos está hablando a la iglesia de que nos guardará de la hora, de la prueba, de la hora del juicio, de la hora de la ira. Entonces, la iglesia no tiene por qué pasar por la gran tribulación. No tenemos, si Dios nos ha guardado y nos ha prometido, estas promesas, todas esas promesas que hemos leído, serían falsas si tuviéramos que pasar por la gran tribulación. Así que eso no va a suceder. Entonces, vamos a la siguiente para ver el resumen de las dispensaciones y los pactos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, Señor. Claro. Ok, vamos a la siguiente entonces. Resumen de las dispensaciones y los pactos. John, es usted. Ok, ahí está. Entonces, aquí están, bueno, ahí tenemos los pactos. El pacto edénico está en la dispensación edénica o de la inocencia. Esta dispensación, este pacto es un pacto condicional, ¿verdad? Dependía del hombre que obedecieran o no, y el hombre desobedeció. El pacto adánico es un pacto incondicional, está dentro de la dispensación antediluviana de la conciencia. Después está el pacto noético, que es un pacto también incondicional, que la señal de ese pacto es la señal del arco iris, que es la dispensación postdiluviana o el gobierno humano.
Luego tenemos la dispensación abrahámica, que es también una dispensación incondicional, está dentro de la dispensación patriarcal y la señal ahí es el Hijo. La dispensación mosaica, o sea, la dispensación, perdón, el pacto mosaico, el pacto palestino y el pacto davídico, esos tres pactos están dentro de la dispensación de la ley, o conocida como la dispensación israelita. Y el pacto mosaico, la señal es la ley y la señal también es el Hijo en la dispensación, en el pacto davídico. Luego tenemos el nuevo pacto, que es un pacto incondicional. La señal es Cristo y es una dispensación eclesiástica o la dispensación de la gracia. Y en la dispensación milenaria es donde se cumplirán los pactos que Dios hizo con Israel. ¿Cuáles pactos? El pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Todos estos pactos, abrámico, palestino, davídico y nuevo pacto, hablan de alguna u otra manera de la promesa a Israel de recuperar su tierra, recuperar sus tierras. Ahora, estas tierras no han sido recuperadas todavía, eso lo vemos todos los días en todo este bendito conflicto que hay, y es el conflicto que ha habido a través del tiempo, que ellos están todavía luchando por su tierra. Entonces, todos esos pactos se van a cumplir en el milenio. Es durante el milenio donde Dios va a regresarles toda esa tierra, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Todo ese territorio será un territorio de Israel. Eso lo vamos a graficar más adelante para que quede más claro. Ahora vamos a la siguiente vista. Y ahora sí, tomando como base entonces el diagrama siguiente, este diagrama lo vamos a estar viendo durante todo este estudio. Vamos a resaltar 31 eventos del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la idea de este gráfico? Si usted ve este gráfico y usted logra hacerse, grabárselo en la mente, usted con solo ver esto, cuando usted está hablando con alguien sobre el tema de Apocalipsis, con solo verlo, usted puede ubicar el arrebatamiento, puede ubicar el juicio de los sellos, puede ubicar el juicio de las trompetas, puede ubicar el pacto del anticristo, donde él se va a sentar ahí donde él se va a denominar como Cristo, y ahí es donde pues Israel lo va a sacar del templo, y luego puede ubicar la otra mitad de la gran tribulación, donde están los juicios y las copas. O sea, se ubica todo, la primera mitad de la tribulación, le llaman a la parte segunda, le llaman la gran tribulación. Yo siempre le he llamado a todo, le he llamado la gran tribulación. Realmente, eh, desde el momento que la iglesia es arrebatada, ya empieza toda la tribulación. Pero bueno, primera mitad de la tribulación, la gran tribulación y la aparición gloriosa de Cristo. Esos 31 puntos son los que vamos a desarrollar en todo este estudio para que usted vaya ubicándose donde estamos en cada punto. Son 31 eventos que demuestran, más allá de los juicios, la gran misericordia de Dios hacia Israel y hacia aquellos que decidan entregar su vida al Señor. Entonces, el evento número 1 dentro del periodo de los 7 años de tribulación lo tenemos ahí marcado con la flecha roja. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 2, vemos que Juan, símbolo de la iglesia, es llevado al cielo, así que la puerta del cielo se abre. Entonces ahí ustedes lo ven ya en la gráfica y seguimos con esa figura. Esa figura es una puerta que se abre en el cielo. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, dice Juan, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, ¿cuántas veces
cualquiera de nosotros le hemos pedido a Dios en algún momento que nos abra una puerta. Señor, ábrenos las puertas, Señor, bendícenos, etcétera, etcétera. Y ahora vemos a Juan que tiene la oportunidad de ver esa puerta abierta en vivo y a todo color. En esta oportunidad, el apóstol Juan viene a ser un símbolo de la iglesia del Señor. De hecho, es aquí donde nos tomamos los teólogos que creemos, todos los cristianos que creemos, todas las iglesias y pastores que creemos que la iglesia será arrebatada, es aquí el momento donde podemos establecer que la iglesia es llevada al cielo. ¿Por qué se vienen muchas teorías también? Porque hay quienes dicen que la última trompeta, entonces la última trompeta dicen que es ahí, que es donde la iglesia es arrebatada. Otros dicen que cuando los dos testigos en Apocalipsis capítulo 11, o sea, a la mitad de la gran tribulación, son llevados al cielo, porque ellos mueren por orden del anticristo, son asesinados, y ellos son colgados en la plaza, ¿verdad? En Jerusalén, pero al tercer día dice que ellos resucitan y suben al cielo. Entonces ahí es donde otros dicen que es la iglesia es arrebatada, pero definitivamente este es el punto donde la iglesia es arrebatada por algo muy simple. Usted a partir de este momento no va a escuchar más de la iglesia aquí en la tierra, sino que lo que escuche sobre la iglesia se está llevando a cabo en el cielo. Así que ahí es donde está el sentido y la lógica de por qué la iglesia está haciendo. Entonces, ahí mismo donde estamos en la anterior, en esta oportunidad el apóstol Juan viene a ser entonces símbolo de la iglesia, y el hecho de que el apóstol suba al cielo es una clara alusión a que también la iglesia será llevada al cielo. Después de las cosas que son, acuérdense que hay tres divisiones, ¿verdad? Lo que fue, lo que es y las cosas que son concernientes a la iglesia, que ya vimos el mensaje de las 7 iglesias. Juan ve una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta. O sea, la voz del Señor que le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, las palabras sube acá, ahora sí vamos a la siguiente, representa ahora sí el arrebatamiento de la iglesia, o sea, la resurrección. Ahora, la resurrección realmente, esa resurrección es algo que ya sucedió también en el pasado. Y acuérdense que Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios y fue arrebatado. Iba caminando y se fue con el Señor. Elías fue también arrebatado en un carro de fuego y fue arrebatado. Y también Jesús, cuando desapareció, dice que fue arrebatado delante de todos los que estaban ahí presentes, todos los testigos, y ellos lo vieron subir al cielo, también siendo arrebatado. Entonces, Enoc, Elías y Jesús representan 3 diferentes ocasiones donde se representa el arrebatamiento, y ahora el siguiente es la iglesia. O sea, los que seguimos en ese arrebatamiento somos nosotros. Entonces, las cosas que han de ser son iniciadas con el sube acá del capítulo 4 y verso 1, que representa la subida, representa el levantamiento o arrebatamiento de la iglesia al cielo. Ahora, aquí hay un montón de palabras, se le llama arrebatamiento, se le llama rapto. Hay quienes dicen, es que la palabra rapto no está en la iglesia, pero el arrebatamiento, la palabra arrebatamiento viene de la palabra griega arpazo, que significa quitar rápidamente. Y también tiene otros significados que podríamos dar de la palabra arpazo. Por ejemplo, arpazo también se denominaba cuando venía un general de una batalla. Entonces, el general de una batalla que venía a Roma, este general se quedaba fuera con todas sus legiones, se quedaba fuera de Roma o se quedaba fuera de las murallas, y entonces salía un grupo de soldados de la ciudad,
salía un grupo de gente, soldados y gente salían y los recibían para luego entrar victoriosos a Roma. Entonces, por ahí es el significado de lo que quiere darnos a entender aquí Juan con respecto al rapto. Como nosotros subiremos también, Cristo nos recibirá en las nubes y vamos de nuevo con él, ahora victoriosos, a la patria celestial. El apóstol Pablo, refiriéndose a este gran acontecimiento, escribe en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17 lo siguiente. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahora, oigan ahí, porque el Señor mismo con voz de mando, eso es como una voz de general, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, es un asunto, es un término militar. Descenderá del cielo, viene del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es donde se establece la promesa. Todos los que están en este momento, que se fueron con Cristo, que ya murieron, que se nos adelantaron, que están en este momento en el paraíso, van a regresar a tomar sus cuerpos, ahora cuerpos glorificados, para resucitar. Luego, ahí es donde se explica, porque, ay, pero ¿cómo es que va a ser eso? Que resucitan si están allá y cómo. No, simplemente vienen a tomar en un abrir y cerrar de ojos. Eso no va a ser nada despacio, va a ser algo inmediato. Vienen a tomar sus cuerpos glorificados y resucitan. Y nosotros, miren que el apóstol, el apóstol Pablo tenía la esperanza de ser él uno de los que pudiera irse en el arrebatamiento. O sea, tenía esa esperanza. ¿Qué quiere decir esto de que tenía la esperanza? O sea, que para Pablo no había nada ni profecías que se tenían que cumplir. Todo estaba listo. Todo estaba listo, porque de ahí en adelante todas las profecías que se han venido cumpliendo se están cumpliendo para la segunda venida de Cristo, o sea, para Apocalipsis 19 cuando vendrá con la iglesia. O sea, que ya la iglesia ya estamos listos. En cualquier momento, si Cristo viene esta noche, terminamos el curso allá arriba, terminamos de dar Apocalipsis allá arriba. Pero eso es, Amén. sí, porque ya estamos, que ya no hay nada que nos detenga. Entonces, dice el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Noten que una cosa es que Cristo venga, dice que Él pondrá, en la segunda venida dice que Él pondrá sus pies en la tierra. Entonces aquí es donde, este es un gran problema, porque la gente dice, pero ¿por qué dividen la venida del Señor? ¿Por qué la dividen en dos partes? No estamos dividiendo la venida del Señor, no la estamos dividiendo en dos partes. Simplemente Él está llamando a la iglesia. Aquí está claro. Dice que lo vamos a recibir al Señor en el aire, pero la segunda venida, Él va a poner sus pies en esta tierra. En este momento el Señor, que recibimos al Señor en el aire, en ese momento que recibimos al Señor en el aire, nadie lo está viendo, solo la iglesia, que estamos siendo arrebatados, solo la iglesia espiritualmente, en cuerpos glorificados, lo estamos viendo y estamos viendo toda su gloria, etcétera, etcétera. Pero nadie en la tierra está viendo nada de eso. Por eso es que ahí es donde van a empezar, como diría alguien por ahí, ahí es donde empiezan los chismes. Ahí es donde van a empezar a decir que fueron los extraterrestres, que aquí, que allá, todo eso, que se llevaron a un montón de gente, porque no van a ver a Cristo venir por la iglesia. O sea, solo la iglesia lo ve. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, ahí sí dice que todo ojo le verá. Entonces, eso nos tiene que dar bien claros para que aquí no haya dudas. Si alguien les pregunta a ustedes cuando están dando clases, etcétera, etcétera, ustedes, no, es que está claro. Él nos recibe en el aire. Y después dice, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esta es una buena oportunidad para hacernos una pregunta interesante y de gran valor. ¿Por quién vendrá el Señor? Y la respuesta la encontramos en la carta de Pablo a los Romanos, ahí mismo, Romanos capítulo 10, versículo 8, ahí está el texto. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es todo.
Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esa es una promesa que nos hace el Señor, no será avergonzado. Ahora, es importante entender que Jesús prometió llevarnos con él, y es una promesa que jamás ningún profeta había pronunciado. Nadie, ni siquiera las religiones paganas como el budismo, Mahoma, nadie nunca ha podido hacer esta promesa, solo Jesús. Entonces, leemos en Juan 14, 1 al 3 lo siguiente, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice el verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, el apóstol Pablo nos aclara el panorama al escribir la carta a los Corintios. Dice en la siguiente, 1 Corintios capítulo 15, ¿ok? Dice, he aquí os digo un misterio. Aquí nos va a aclarar el panorama Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, eso sí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Cuando habla de la final trompeta, ¿cuál es? La trompeta que está diciendo el Señor, que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel. Esta final trompeta no tiene que ver en nada con la séptima trompeta de los juicios de Dios, porque las 7 trompetas, en cada trompeta que se da es un juicio. 7 trompetas, 7 juicios, pero después se desatan, son 7 sellos, los 7 sellos desatan al final 7 trompetas, las 7 trompetas desatan al final 7 copas. O sea, después de la trompeta siempre vienen juicios. Pero aquí nos está hablando de la final trompeta, es de la orden que va a dar el Señor para venir por nosotros, porque se tocará la trompeta. O sea, se va a tocar dando a entender, porque sí se va a dar. Y entonces, con ese toque de trompeta, que no tiene que ver nada con las trompetas de juicio, porque aquí después de la trompeta, en lugar de juicio, ¿qué es lo que encontramos aquí después de la trompeta? Lo que estamos encontrando es que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Después de esa trompeta, lo que viene es resurrección y transformación. Después de la séptima trompeta de los juicios de Apocalipsis que vamos a ver, lo que viene es juicios. No tiene que ver nada una trompeta con la otra. Y hay gente que está esperando que suene la séptima trompeta para que digan, ahora sí viene el Señor en la séptima trompeta. Eso es una mala interpretación escatológicamente hablando. Y nosotros tenemos que entender que aquí se está haciendo un llamado a que seremos transformados. Algo importante también, ¿cómo seremos transformados? Seremos transformados para tener un cuerpo glorificado como el que tenía Cristo cuando resucitó. Cuando Cristo resucitó, él atravesaba puertas, paredes, apareció a los discípulos, no tuvo que tocar puertas ni buscar la llave que le habían dado, no, él entró, se apareció con los discípulos y ahora estaban todos ahí con el Señor. Se movilizaba de un punto a otro sin tener que moverse como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque tendremos cuerpos glorificados. De ahí el por qué nosotros cuando estemos en el cielo somos diferentes. La iglesia es una iglesia con cuerpos transformados, glorificados. Por lo tanto, la teoría de que nosotros andaremos por todos los universos de este gran universo gigantesco que son que tienen miles de sistemas solares y miles de estrellas, y viajaremos por todas ellas y andaremos por todas. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpos glorificados como los ángeles y podremos andar por todos esos lugares. Esa es la gran bendición de la iglesia. Dime, Pau. No se Paz, oye. Ahí, ya, ya. que viendo todo esto, ¿verdad? Lo que a mí más me asombra siempre, ¿verdad? Es ver cómo si uno estudia la palabra,
la única, o sea, el único manera de encajar el arrebatamiento para que calce con las 70 semanas de Daniel, con las semanas 70 de Daniel, con lo que la palabra dice que no vamos a pasar por la ira venidera, y la ira venidera es la tribulación, donde dice, ¿verdad? Que el Señor en su segunda venida pone los pies acá, y claramente aquí en Corintios y en Tesalonicenses dice que Él nos va a recibir en el aire. O sea, son tantas cosas que más bien uno dice, es que es muy claro, está muy claro en la Biblia, ¿verdad? Que el arrebatamiento va a ser antes por su iglesia, Ujú. ¿verdad? El Israel, ¿verdad? Y nosotros no somos, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo, es un periodo de gracia, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo la Biblia sí nos lo deja, o sea, estudiando eso, así como usted lo viene explicando y todo, ¿verdad? Es tan claro que de verdad el arrebatamiento es para la iglesia y va a ser antes, porque también uno lo ve desde, bueno, yo cuando lo estudio y lo pienso y todo, ¿verdad? O sea, si fuera diferente, ¿qué clase de Dios tendríamos también, verdad? Porque Dios es un Dios justo y de misericordia, y yo no puedo pensar en un Dios que me ha salvado por gracia y me ha dado salvación, y que a la vez me haga pasar por la tribulación, que es un trato duro y difícil para los que no lo reciben, ¿verdad? Entonces, Ujú. no, nada más eso, que cada vez que explica usted un versículo más, yo digo, es que está tan claro, y está en la Biblia, ¿verdad? Y pues son posturas también, ¿verdad? Eso no quita o sea, en el rapto no dejan de creer, ¿verdad? Lo que muchas veces ahí desacomoda si es antes, después, al final, pero creo que con todo esto, ¿verdad? Bueno, yo siempre lo he creído, pero estudiándolo así como usted, como va como versículo por versículo y todo, yo digo, es que Dios es tan bueno, y no lo dejó, no lo explicó, no lo dijo, ¿verdad? Entonces, de verdad que es muy bonito ver cómo Dios tuvo ese cuidado y bueno. Se le fue ahí al final el sonido. No, no, pero está claro. Cuando cuando uno dice con respecto a las teorías del arrebatamiento, porque ¿me oyen bien? Sí, sí me oyen todos. Sí. Ok, en la teoría del arrebatamiento está la teoría de que será, ok, primero, antes de la gran tribulación, hay otra teoría que dice que será a la mitad de la gran tribulación, refiriéndose a los dos testigos. Hay otra teoría que dice que será al final de la gran tribulación, o sea, después del Armagedón, subir y de una vez bajar. Y hay otra teoría que dice, esta teoría es la más extraña, que dice que la iglesia será arrebatada en diferentes, o sea, en diferentes pasos. O sea, una parte se va antes, otra parte en medio y otra parte después. O sea, la novia tira, primero va el vestido, después van los zapatos, después va el velo y después, o sea, nada que ver. O sea, esa, esa teoría no. Pero todas esas teorías, si tuviéramos el tiempo, podríamos escatológicamente ver los datos de cada una de ellas y nos damos cuenta que todos los textos, oiga bien esto para que les quede bien, bien clarito, todos los textos que utilizan la mayoría de estas tres teorías, los que dicen que será arrebatado a la mitad, los que dicen que será arrebatado al final y los que dicen que será arrebatado en partes, esas teorías, cuando usted estudia los textos que utilizan, resulta que los textos que utilizan son textos donde está hablando a Israel, donde Dios está hablando a Israel y no está hablando a la iglesia. Está hablando al pueblo de Israel. Entonces ahí es donde comienzan los problemas. Es como el tema de las 10 vírgenes. Ay, ve, es que sí, es que uno se la ha tomado y el otro se la ha dejado. Entonces ve, ahí está hablando de la iglesia, que no sé qué. No, un momento. No es así porque ese texto está refiriéndose a Israel, está refiriéndose a un momento de Israel, no está hablando de la iglesia, porque la iglesia nos vamos todos. Lo que sucede es que cuando hablan esa parte, cuando hablan esas, es que dan una mala interpretación a lo que Dios está hablando, como Mateo 24 y Mateo 25, que se está refiriendo a Israel.
son temas que tienen que ver con el pueblo de Israel. Sin embargo, por supuesto, muchos de estos textos son usados para evangelísticamente y todo el asunto y se puede usar, pero realmente escatológicamente no está bien. Ahora, algo también que podemos decir, digamos, lo podemos decir, tenemos libertad de decirlo. No importa si la iglesia es arrebatada antes, en medio o después, lo que importa es que nos vamos. Ok, es válido decirlo, se puede decir, pero escatológicamente está mal. ¿Por qué escatológicamente está mal? Porque usted dice, no importa si la iglesia es arrebatada antes, en medio o después, entonces estás omitiendo, esa es la palabra, estás omitiendo los textos que leímos ahora, que nos librará de la ira, estás omitiendo promesas, estás omitiendo un periodo donde Dios va a estar, donde Jesús va a estar con su iglesia allá en las bodas del Cordero, estás omitiendo el tiempo donde se nos van a dar galardones en el tribunal de Cristo. Todo ese tiempo, porque en el momento que la iglesia es arrebatada, lo primero que hacemos es entrar en el tribunal de Cristo para que se nos den coronas. Luego entramos a las bodas del Cordero, el Cordero ya, como dice la palabra, vestidos con las vestiduras blancas, vestidos con las coronas. O sea, ¿dónde se nos dieron esas coronas? Esas coronas se nos dieron en el tribunal de Cristo. O sea, ahí es donde se nos dio. Y, por cierto, ese fue el último mensaje que di antes de salir de Avancé. Ese fue el último mensaje antes de venirnos para Estados Unidos, el de el Tribunal de Cristo. Pero también no podemos hacer a un lado todas las promesas que el Señor nos ha hecho con respecto a que seremos guardados de la ira de Dios. Entonces, no podemos simplemente decir así, no importa si es a la mitad, en medio, no, sí importa. Escatológicamente, sí importa, porque también es un tiempo que tenemos que respetar para el tiempo donde el Señor va a estar tratando con el pueblo de Israel. Dios va a estar tratando con el pueblo de Israel. Y aparte que Dios va a estar tratando con el pueblo de Israel, también muchos gentiles se van a convertir en ese periodo. Eso es un hecho. Así como en la dispensación de la gracia, Dios se está tratando con los gentiles, pero también se están salvando muchos pueblos de Israel. Así en ese tiempo el pueblo de Israel, pero también se van a estar salvando muchos gentiles. Entonces, todo es un orden que no podemos nosotros como escatólogos, porque todo lo que estamos estudiando es escatología, como escatólogos no podemos decir que no importa, sí importa. Es como los que dicen que el milenio eso es simbólico. Tampoco, porque ¿cómo vamos a quitarle el espacio donde el Señor va a cumplir los pactos? Y si el milenio es simbólico, la pregunta sería, ¿dónde Dios va a cumplir su pacto? Porque es un pacto incondicional. ¿Dónde va a cumplir el pacto de tierra para Israel? No hay respuesta a menos que demos la respuesta de que sí va a haber un milenio donde el pueblo de Israel va a habitar en su territorio. Entonces seguimos leyendo ahí el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Eso de sorbida es la muerte en victoria. O sea, el enemigo todavía, o sea, la muerte todavía tiene poder, pero ya no tiene el mismo poder que tenía antes de Cristo. Cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó, le quitó el poder a la muerte. Y cuando dice, se olvida de la muerte, ¿cuántos de ustedes les gusta el espagueti? Levanten la mano. ¿Les gusta el espagueti? Bueno, tiene que probar el que yo hago. Imagínense que a mi esposa, a Silvita, no le gustan los espaguetis, pero solo los míos come. Cuando usted está comiendo una buena pasta y usted está ahí, ¿verdad que usted hace? Y se viene todo, ¿verdad? Eso es sorbido, como eso fue lo que hizo Cristo en
él en su muerte. Al resucitar hizo, y en ese momento sorbida, ese sorbida es como así, y hasta ahí llegó el poder de la muerte. Y ahora él tiene el poder sobre eso. Entonces estas palabras ya se habían profetizado en el libro del profeta Isaías. Dice Isaías capítulo 25, versículo 8, lo podemos ver en la siguiente. Isaías 25, verso 8. Dice, destruirá a la muerte para siempre. Esa es la profecía. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, nuestros cuerpos en la transformación serán como el de los ángeles. Mire lo que dice el siguiente texto en Mateo 22:30. Mateo 22:30. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. También en nuestro nuevo cuerpo podremos comer. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 dice en el versículo, dice Lucas 22:29, por tanto yo les asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí, para que en mi reino coman y beban a mi mesa y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ya eso es otro tema. Entonces, la pregunta más importante que podemos hacer es la pregunta que puede cambiar nuestra vida, y esa pregunta es una buena pregunta. La hacemos de esta manera. ¿Estamos preparados para el rapto? ¿Estamos preparados para el rapto? Una buena pregunta para que usted la haga a su clase, a su grupo. ¿Estás preparado para el rapto? ¿Estás preparado para el rapto? Dice Lucas capítulo 12. A ver si está Lucas ahí en anterior. No sé si está en anterior. Lucas capítulo 12. ¿No está? Ahí está. Versículo 34 dice, manténganse listos con la ropa puesta y con su lámpara encendida, o sea, listos espiritualmente. Sean como los siervos que están pendientes de que su señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Dichosos los siervos a los que su señor encuentre pendientes de su regreso. Yo siempre he dicho que todos los días deberíamos levantarnos diciendo, Señor, si hoy es el día, llévanos. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y él mismo vendrá a servirles. Es lo que va a hacer en el cielo con nosotros. Nos va a servir. Verso 38. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Lucas 12, 35 al 38. Algo también que se me viene ahorita a la mente con respecto a las 10 vírgenes, que yo les decía que ese texto no representa a la iglesia. Es muy claro que no representa a la iglesia, puede representar en algunos aspectos, pero no representa a la iglesia porque son las vírgenes que están esperando al novio que viene con la novia para hacer la fiesta. Y usted y yo somos la novia. No somos los que estamos ahí esperando para hacer fiesta. Somos la novia que venimos con Cristo en su segunda venida. Entonces, Dios librará a su iglesia también de la gran tribulación. Así lo manifiesta la iglesia de Filadelfia. Ya lo vimos en Apocalipsis, pueden ver la siguiente. Apocalipsis 3:10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En este pasaje, el Señor nos indica proféticamente que el Señor guardará la iglesia fiel. En griego lo que dice es, ahí lo ven ustedes, tes orastus piresmao. Lo que dice en español es de la hora de la prueba. Y la expresión griega
EIK, significa fuera de, significa EK, librar de, EK significa sacar de la prueba. O sea, nos libra, nos saca, no nos hace pasar por ahí. Así que este verso se puede leer así: yo los mantendré fuera de la ira que ha de venir. Por esta y muchas razones más, la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. El mismo Jesús lo prometió en el Evangelio de Lucas. Miren lo que dice la siguiente, Lucas, ahí está, Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, como vemos, para escapar de la tribulación, debemos ser arrebatados y así podremos estar delante de la presencia de Cristo, nuestro Salvador. En este verso Jesús está explicando que la prueba de la cual ha de guardar a la iglesia es una tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, tendrá un alcance mundial. Otro texto importante en este tema nos dice lo siguiente, Romanos 2, capítulo 2, versículo 5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero, dice el verso 10, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, Cristo le dijo a Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas y las que serán después de estas. O sea, que las cosas y los juicios que aparecen del capítulo 4 en adelante serán después de estas. Esto es, según Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después del sube acá de Juan, cuando le dice sube acá para presentarle todo el plan que viene, lo cual representa el arrebatamiento de la iglesia. Entonces la iglesia es levantada entre las cosas que son y las cosas que han de ser. Esta es una de las razones por las que afirmamos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Entonces, la palabra arrebatado se deriva de la palabra griega arpazo, que significa llevar o tomar apresuradamente o arrebatar precipitadamente. De este momento es donde vemos a Pablo que dice que será en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15, 52. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando dice abrir y cerrar de ojos es en una milésima de segundo. Y ahí estaremos en la presencia del Señor. Después de esto, viene el evento número 2. Pero ya queda claro, aquí antes de entrar ahí al evento número 2, que vemos la flechita allá abajo, el evento número 2, que es el trono en el cielo, que ya ahora sí vamos a entrar en lo que es lo celestial. Pero si hay alguna pregunta, antes de entrar ahí, aprovechemos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Lo importante de todos estos textos es, y hay muchos más que podríamos relacionar, es que nos quede claro que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Hay teorías también, gente que dice, ay, pero es que el tema el arrebatamiento no se comenzó a hablar por los
por los teólogos, o no se comenzó a hablar por diferentes iglesias hasta en el siglo X o al siglo tal, por los pentecostales, y hacen un montón de enredos, pero realmente no tenemos que ir a buscar a ningún predicador. La Biblia es clara. Ya en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los discípulos, cuando ellos ya escriben, Pablo, que se les ha revelado todas estas cosas, él escribe claramente con respecto al tema del arrebatamiento. ¿Por qué lo escribe claramente y no en el Antiguo Testamento? Porque la iglesia era un misterio. Recuerden que la iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento porque la iglesia era un misterio. Era un misterio. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos textos como los que leímos, que Dios no pasará a su pueblo por el tiempo de la ira. Así que ahí ya se venía hablando de nosotros. También encontramos mucha relación en el Antiguo Testamento con respecto al Señor salvando gente que era gentil y no judíos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Rahab. Rahab no era judía, era gentil. Y sin embargo, de Rahab vemos que viene la descendencia de Jesús. Entonces, siempre en la Biblia vamos a encontrar también aquel hombre que tenía lepra y que Elías lo mandó a que se sumergiera en un río 7 veces. ¿Quién era? Naamán, ¿verdad? Creo que era Naamán. Bueno, también era gentil, él no era judío. Entonces, vemos en muchas ocasiones, el mismo Jesús hablándole a aquella mujer en el pozo, ella no era judía, ¿verdad? Y estaba hablándole a la samaritana en el pozo. Y después la samaritana se fue a predicarle a todo el pueblo, la primera evangelista, ¿verdad? En ese territorio, y se ganó a todo el pueblo para el Señor. Entonces, todo eso nos habla de que ya el Señor tenía desde el Antiguo Testamento ya la visión de salvar a los gentiles a través de su gracia. O sea que la gracia del Señor, de hecho, si nosotros vemos todo lo de las dispensaciones, ustedes me ven las manos aquí, ustedes me ven las manos, sí. Entonces, si vemos las dispensaciones, el Sí, Señor, sí, sí, señor. ok, el Señor arranca con Adán y Eva y comienza lo que podemos llamar el trato de Dios, el plan de Dios para la humanidad comienza en un plan de eternidad a eternidad. O sea, desde Adán y Eva se viene todas las dispensaciones, todas las dispensaciones, todas las dispensaciones, todas las dispensaciones, hasta llegar de nuevo a la eternidad. Lo que el Señor plantó acá se va a terminar en su plan acá. ¿Cuál era el plan de Dios aquí con Adán y Eva? Que habitaran la tierra, que disfrutaran la tierra y que tuvieran una relación directa con él y que él pudiera venir y pasearse en el jardín y pudieran hablar con él, etcétera, etcétera. Pero por causa del pecado todo eso se fue alejando, pero el plan de Dios es viene hasta llegar a la eternidad, eternidad. ¿Cuál va a ser el final de la eternidad? Otra vez Dios tratando con la humanidad, paseándose en medio de ellos, habitando en esta tierra y todos felices. ¿Ve que no había un plan B? Siempre fue el plan A desde el principio hasta el final. No hay plan B porque ya Dios todo lo ha visto. Ya Dios todo lo ha visto. No hay plan B. Así que eso demuestra también el poder de Dios y representa también el poderío de su alfa y omega, o sea, de su infinidad, de eternidad a eternidad. O sea, nunca hubo un plan B. El mismo plan estaremos también al final. Por eso es que predicamos claramente que no vamos a habitar en el cielo siempre, vamos a estar en esta tierra porque el plan de Dios era que habitáramos en la tierra. No creó a Adán y Eva en el cielo, los creó en la tierra. Por eso la iglesia y el mundo entero va a seguir en la eternidad aquí en la tierra. La iglesia que está habitando en la Nueva Jerusalén con el Señor, como tenemos cuerpos glorificados como ángeles, podremos estar aquí en la tierra, pero también podremos estar en la Nueva Jerusalén y también podremos salir de la Nueva Jerusalén y estar y tener acceso a todo lo que el Señor ha creado en este universo, porque la iglesia tiene ese privilegio. No todos lo van a tener, pero la iglesia tiene ese privilegio. Así que
Esa es una gran bendición. Entonces, vemos en el evento número 2, para darle por lo menos la introducción al evento número 2, como se dan cuenta, ya estos temas ya van siendo más interesantes, ¿verdad? Más lindo la profundidad que hay, porque ya vamos metiéndonos allá en aspectos ya celestiales. Ahora viene el trono en el cielo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 11. Nada más vemos ahí la ubicación. Ya el arrebatamiento se dio, ahora estamos en el evento número 2. Acuérdese de grabarse esta fotografía, grábesela en su mente para que tenga un bosquejo de todo el Apocalipsis ahí en su mente. Y ahí lo va a tener. Entonces dice en la siguiente, dice Apocalipsis 4, dice versículo 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Verso 4, alguien que me ayude a leerlo. Verso 4. Léame del 4 al 6 y ya vengo un segundito. De ahí, si quieren lo leo yo, ¿me oyen? ¿Me oigo? Dice, y, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 20 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante. Delante y detrás. Solo vamos a dejar la lectura. Antes que pases al siguiente, porque vamos a ir leyendo al siguiente. Aquí nos habla de los 7 espíritus de Dios. Recuerde que Dios solo tiene un espíritu, pero eso lo vamos a ver más adelante. Verso 7. ¿De qué sigue? Dice, Ajá. El el primer. primer ser viviente era Ujú, semejante a un león, ujú, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios ujú, Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. ujú. ¿Y el siguiente? Dice, y siempre que aquellos seres dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Correcto. Ok, no, quedémonos ahí. No vamos a pasar a la siguiente. Entonces, este va a ser, con esto vamos a abrir la enseñanza la próxima semana en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 11, y vamos a comenzar a ver qué es lo que Dios le presenta a Juan, la visión que él tiene, y ya ven que todo lo que tiene, lo que estamos viendo ahí está lleno de simbolismos, y eso va a estar súper interesante. Así que eso lo vamos a ver la próxima semana. No sé si hay alguna pregunta. Yo creo que los convencí, ¿verdad? De que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Sí. Ok, entonces no hay ningún problema. Estamos claros. Yo quiero que venga ya. Perdón, perdón, perdón.
Hola, hola. Yo quiero que venga ya. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, de una, de una. Ya casi. Más con eso, de que nos iba a invitar a comer. Ah, sí. No, 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 excelente. Eso está, pero excelente, sí. Eso sí me convenció completamente. Claro, claro. Perfecto. Estamos entonces, Pau. Y los cuerpos transformados, digamos, sí, nosotros, que vamos a poder hacer por todos lados, solo la iglesia va a ser la que tiene esa bendición. Sí, o sea, todo el que es salvo y es arrebatado tiene un cuerpo glorificado, es el que va a tener esa bendición. Los que tengamos un cuerpo glorificado como el de Jesús. Ujú. Sí, eso vamos a tener Más, esa que gran dice posibilidad. que le digo, ¿Sí? No se oye. Yo creo que donde hoy ha ahorita están intercedido teniendo el problemas. enemigo. No se oye, No, Estrellita. no sé. Sí, es que sí, sí, ya Pau se quedó Ya le pega. sin internet. Sí, creo que el Está sin internet les está fallando. Sí, sí. Pero bueno, lo logramos, lo logramos. Ya eso ya fue al final. Listo, entonces, Dios los bendiga, que tengan una Amén. feliz noche Igual. Amén, Igual. igual. Gracias, y nos Padre. Buenas vemos. noches, Bendiciones. muchas gracias. Nos vemos Buenas entonces el noches. próximo Martes. martes y Estrellita nos despides de Pau. Entonces, bueno, ahí está, ya Pau apareció. Amén. Bendiciones. Chao, Feliz entonces. descanso. Chao, Chao. buenas Buenas noches. noches. Bendiciones. Bye. Paulita, está chineada. Me No perdí el pude, no pude. final. Iba a decir algo, Pau. No, no, Sí, sí, sí. Pau, venga, venga, Pau. es que iba a preguntar algo muy profundo, seguro. Entonces, ahí quedó. No, no, me perdí el final. Sí, no, no, Entonces, pero nada más, estábamos todo bien. mencionando que